Les voy a dar una breve resumen de su trayectoria. Primero tenemos a Desiree Becerra, quien nos acompaña hoy desde Londres. Ella realizó un máster en Administración Pública en el IESA y estuvo en el programa de fortalecimiento de función pública de la Fundación Botín. Además, se ha desarrollado en diversos organismos internacionales, específicamente en el área de políticas públicas, como ha sido la CAF, Transparencia Venezuela y la Alcaldía de Baruta. También tenemos a Pilar Navarro, quien tiene un diploma en gobernabilidad y políticas públicas de la Universidad Católica Andrés Bello y un diploma en administración de negocio de hidrocarburos del IESA. Y se han desempeñado en diversas áreas, específicamente en empresas como Ecoanalítica, Torino Capital y MFI Securities. Y luego tenemos a David Pinto, quien nos acompaña hoy desde Alemania y tiene un máster en Economía de la Universidad de Kiel, un máster en Moneda y Finanza de la Universidad de Frankfurt y actualmente trabaja en el Deutsche Bank y nos va a hablar un poco más del área de banca. Entonces, para dar inicio, si quieres decir empezar, y creo que para que todos puedan saber, podemos iniciar con la pregunta de qué se encuentran haciendo ustedes actualmente como economistas, tanto en el ámbito laboral como académico. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo soy Desiree. Justamente ahorita me encuentro estudiando de nuevo porque considero que los estudios son súper importantes y son como la matriz de lo que nos caracteriza como economía, porque llegué a un punto profesional en donde me di cuenta de que la economía era mucho más amplia de lo que obviamente nos enseñan en la escuela y tenemos como todas estas áreas de especialización. Y ahorita estoy haciendo mi maestría en desarrollo económico local en London School of Economics, donde tuve la suerte de ser becada por la Embajada Británica en Venezuela. Soy Chief Min Scholar 2021 y actualmente, bueno, me encuentro estudiando a tiempo completo, pero mi trayectoria profesional ha sido sobre todo en CAF, en donde pasé 3 años en la vicepresidencia de Programa Países, promoviendo proyectos para el desarrollo regional. Buenísimo. David, si quieres seguir tú. Sí, bueno, primero ante todo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de regresar a mi casa de estudios, la UCB. La recuerdo con gran alegría, ¿no? Y bueno, eso es algo que siempre se lleva en el corazón. Bueno, con respecto a mi trayectoria, como ya bien lo mencionaste, yo siempre he estado desempeñando más que todo en el área de banca central y banca. Hice una maestría en economía en Kiel, en Alemania, y también una maestría más enfocada en el área de economía monetaria y finanzas en Frankfurt. Me desempeñé unos años como economista en el Banco Central de Venezuela, en el Departamento de Estudios Macroeconómicos. Y bueno, ya desde hace varios años estoy aquí trabajando en Deutsche Bank en Frankfurt. Y más que todo bueno, mi posición es como economista cuantitativo y me desempeño más que todo en el área de stress testing. Estoy en Deutsche Bank Research y bueno, para explicarles un poco lo que hacemos, básicamente yo estoy a cargo de identificar riesgos macro para el sistema financiero, en específico para Deutsche Bank, y en base a esos riesgos macro tengo entonces, digamos que desarrollo escenarios macroeconómicos y calibro ciertos shocks que después son aplicados a los distintos portafolios del banco, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que he estado haciendo últimamente. Excelente. Pilar, si quieres seguir tú. Pilar, no te escuchamos. Creo que es tu micrófono. No te estamos escuchando. Creo es que está silenciada. Tienes que quitarle tú el silencio al micrófono. Ahora sí, listo. Mi nombre es Pilar Navarro. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí y compartir el panel con Desiree y con David, que son personas, por lo que veo, brillantes.
Bueno, yo actualmente trabajo en Enfi Securities, que es una banca de inversión basada en Londres, pero tiene su oficina de investigación aquí en Caracas. Básicamente cubrimos mercados emergentes y los llamados frontiers, que son países de alto rendimiento, de high yield. Y bueno, cubrimos actualmente más o menos 16, 20 países, lo acabamos de ampliar, y economías tan diversas como, y pequeñas como pueden ser, no sé, Barbados, Surinam, o bueno, pasando por economías petroleras, Ecuador, Venezuela, Angola, grandes economías como Argentina, Pakistán. Entonces, bueno, explicando un poco la labor del analista financiero, básicamente yo lo veo como un trabajo de responder preguntas, encontrar las preguntas determinantes de la economía y responderlas. Por ejemplo, en países donde hay un alto deterioro de los indicadores macro, saber, bueno, cómo van los indicadores de solvencia, cómo va la sostenibilidad de la deuda, va a ser default o no este año. Bueno, en nuestros países ya tenemos un combo: Líbano, Zambia, Ecuador, Argentina, Surinam. Y bueno, para otros países que no están tan deteriorados o que sí, pues las preguntas serían distintas también, como hay dominancia fiscal, es la política monetaria lo más determinante, cómo va, si es la política monetaria, cómo va el tipo de cambio, cómo va, no sé, la inflación, va a haber un cambio de postura, y en base a eso generar opiniones cualitativas y cuantitativas formadas para los mercados financieros. Eso es básicamente lo que estoy haciendo ahora. Mi experiencia anterior, bueno, estuve en Torino, que también es una banca de inversión, donde cubríamos un universo un poco más pequeño de países. Y bueno, ya antes de eso estuve en Ecoanalítica, como, que es una consultora local, cubriendo Venezuela, haciendo un trabajo un poco más o menos parecido. Aquí quizás las preguntas que se responden son quizás distintas para un inversionista, para los mercados internacionales. Quizás no sea tan relevante cosas tan micros como una ley de legislación tributaria, que sí puede ser para un empresario local. Entonces, bueno, igual va de responderse y encontrar esas preguntas determinantes en la economía y responderlas y dar esa información, pero desde posiciones distintas. Eso es básicamente lo que hago. Excelente, Pilar, muchas gracias. Ahorita me gustaría que nos fuésemos un poquito al pasado y me contaran por qué decidieron estudiar economía, y además del por qué decidieron estudiar economía, ¿cómo fue después que ustedes decidieron hacia qué área de la economía ustedes se querían especializar? Entonces, si quieren, empezamos de nuevo con Desiree para seguir como empezamos. Gracias, María Gabriela. Bueno, yo decidí estudiar economía. Yo me gradué en el 2017, entré justo a la escuela, me parece que en el 2011, cuando estábamos en pleno boom petrolero, con signos muy notables de crisis, y obviamente como cualquier joven, y creo que la mayoría de los que empezamos fue como, bueno, vamos a empezar a entender qué es lo que está sucediendo aquí en Venezuela, empezar a respondernos preguntas sobre nuestro alrededor, y ver cómo podemos hacer para apoyarlos, que era en mi caso algo o uno de esos propósitos que uno siente que tiene en la vida. Ver cómo puedo hacer para ayudar en la situación en la que estamos. Obviamente preguntas sobre pobreza, inequidad, son en mi caso las que más me apasionan y son las que están muy relevantes hoy en Venezuela. Entonces, buscar esas preguntas y de paso empezar a formular algunas más complejas sobre cómo podemos hacer nuestras trayectorias para en el largo plazo poder crecer y crecer de manera sostenible. Entonces, en ese sentido, es por eso que decidí estudiar economía, y creo que incluso la pregunta iría más allá, iría como que, ¿por qué estoy decidiendo incluso seguir en el campo de la economía? Porque la economía es un área muy compleja. Y yo hoy justamente me estoy especializando en economía urbana, en geografía económica, que es toda una nueva área de la economía que en realidad busca de alguna manera determinar por qué las asignaciones en términos de trabajo, capital y recursos se asignan espacialmente. Entonces, bueno, son todas esas preguntas de pensar en responder como las grandes preguntas que nosotros tenemos, incluso yo empecé con esta pasión de la economía urbana y la economía espacial justamente por el profesor Balso, porque me dio una electiva dentro de la escuela. Entonces, a partir de ahí seguí con esto.
Sin embargo, lo que yo debo decir es que la economía no es una ciencia exacta, a pesar de que siempre nos intentan mostrar todos estos modelos. Cada vez más, y sobre todo si nos vamos en el mundo del desarrollo, nos damos cuenta de que las preguntas dependen mucho de dónde las hagas y del contexto local, tal como decía Pilar. Entonces es importante enfocarnos en eso y no quedarnos de alguna manera estancados solo en una visión macro, que me parece que está bien, pero sin embargo explorar todo lo que implica la economía en su alrededor. Excelente, decir. David, ¿sigues tú? Bueno, en mi caso, ¿por qué decidí estudiar economía? Bueno, yo siempre me he sentido muy apasionado por temas sociales y políticos, también históricos. Y por otro lado, también siempre me gustaba mucho la matemática. Y bueno, entonces digamos que con la economía, esa vez cuando empecé los estudios, tenía como que el balance perfecto, ¿no? Y para ser franco, yo siempre quise ser economista, ¿sí? Creo que desde los 16 años, algo así, como que tenía ese impulso de estudiar economía y creo que es algo simplemente que se lleva adentro. Eh, Durante mis estudios en la Universidad Central de Venezuela, me ocupé mucho con el tema inflacionario, ¿sí? Porque digamos que el tema inflacionario era algo, bueno, y sigue siendo algo persistente en Venezuela. Y al interesarme y hacer también mi tesis en el ámbito de inflación, entonces de alguna forma llegué al tema de economía monetaria, ¿no? Y la economía monetaria está de alguna forma también está vinculada al tema financiero y bancario. Y bueno, así fue donde ingresé entonces en ese ámbito de banca central. Me empecé a interesar mucho por temas de estabilidad financiera. Cuando yo estaba estudiando economía en Venezuela, entró la crisis financiera internacional. Entonces ese era un tema también que me apasionaba mucho. Y de esa forma entonces decidí seguir, digamos que especializándome más en el tema de finanzas, pero finanzas macrofundamentadas, ¿sí? Y sí, bueno, entonces esos son los temas que siempre me han interesado. También estudié la crisis financiera venezolana del año 94, claro, leyendo libros y eso no me acuerdo bien de ella, pero digamos que así entonces entré al tema de economía financiera, ¿no? Y sí, digamos que hoy en día sigo trabajando en eso y bueno, es un tema que me apasiona mucho porque creo que las finanzas internacionales al final mueven la economía, ¿sí? O sea, porque si hay una crisis de default, de deuda, etcétera, etcétera, eso afecta de alguna forma el desarrollo económico internacional, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso es básicamente, así sintetizaría mi interés por la economía. Muy bien. Pilar, seguimos contigo. Vale, bueno, me siento un poco mal porque mi historia no es así tan lineal. Yo en mi adolescencia o sea, siempre he sido era una ávida lectora y me inclinaba más por letras o filosofía, pero bueno, el sentido práctico también que me caracteriza me dijo que no me quería morir de hambre, lo que pensaba en ese momento, y pensé en economía como un in-between de esas dos áreas. Después me di cuenta que no tenía mucho que ver y quizás choqué incluso un poco con la carrera hasta que llegué a amarla. Pero sí, mi historia comparada con la de Cire y David no es tan bonita. Pilar, y una preguntita para ti directamente. ¿Siempre estuviste como clara del camino en que querías seguir como economista o cómo fue esa decisión de que querías irte por ese camino? Bueno, sí, aquí tampoco mi historia tiene mucha épica. La verdad es que no tenía muy claro, claro, yo soy creo que mayor que ustedes, creo que ahorita hay mucha más información, las redes sociales te ayudan mucho para buscar y tener un camino quizás más claro. Yo no tenía tan claro qué iba a hacer con todo este andamiaje teórico, práctico, modelístico que tenía en mi cabeza y cómo eso se iba a aplicar a la hora de salir a un mercado de trabajo. Pero sí es cierto que me llamó siempre mucho la atención la macroeconomía, ahí estaba como mi corazón.
y escogí en el pensum viejo la opción de teoría económica y ahí tuve la oportunidad, bueno, de ver clases entre otros, con Leonardo Vera. Y bueno, me dio la oportunidad, me recomendó una posición en ecoanalítica. Y fue así. Y bueno, llegué al sitio indicado, en el lugar en el momento indicado, y esa es mi historia. Tampoco tiene mucha ética. Estoy seguro los muchachos, yo desde siempre quería estar en políticas públicas. Que me encanta, por cierto, decir esa área. Creo que en un futuro me gustaría estar ahí. Pero bueno, esa es mi historia. No, súper chévere. Bueno, y ahora que Pilar nos comentó un poquito de que ella empezó su trayectoria en ecoanalítica, fue su primera entrada al mundo laboral, me gustaría también como conocer, Desiree y David, cómo fue su entrada al mundo laboral, cuál fue su primera experiencia, cómo fue. Bueno, en mi caso, creo que yo empecé en la alcaldía Baruta. Creo que llegué por mucha suerte ahí. Estaba en la dirección de planificación de la alcaldía de Baruta y tuve la oportunidad de entrar como a un equipo bastante dinámico, en donde nos empezamos a preocupar por cosas más de las que estaban en el cargo. Obviamente, dentro de la función pública, debo decir que siempre está esta concepción del funcionario público como el que no trabaja, el que solo hace lo que está en el cargo, etcétera. Y entré en un equipo totalmente diferente, con economistas y los que ahorita son mis amigos, en realidad, donde nos empezamos a preocupar por, bueno, entonces vamos a ver cómo podemos hacer para investigar temas intersectoriales, cómo hacemos alianzas, cómo promovemos, no sé, empezamos a intentar a ver hotspots, dentro del municipio. Empezamos a ver cómo enlazar el análisis económico con lo que en realidad se estaba haciendo dentro de los programas sociales, dentro de la gestión. Algunos se hicieron, algunos no, pero creo que me dejó como esa primera semilla de lo que yo quería. Creo que en verdad tampoco fue que llegué porque estaba decidida que eso era lo que quería hacer. Sabía que me gustaban las políticas públicas, pero fue de alguna manera como un golpe de suerte del momento. Justamente yo entré a trabajar cuando estaba en octavo semestre de la carrera, entramos en un paro, cosa que supongo que ahorita todos están muy habituados, y simplemente quise hacer un poquito más allá de lo que decía o lo que uno normalmente hace en la universidad. Entonces era como diversificarme y entré en el lugar correcto, con las personas correctas, y gracias a esas personas incluso mi trayectoria profesional se fue moldeando hacia alguna manera. Entonces la primera experiencia profesional creo que importa mucho. A veces es una cuestión de suerte, pero a veces te deja mucho por dentro y te llena. ¿Continúo? ¿No? Sí, dale. Sí. Ok. No sé, estoy esperando por la moderadora. Bueno, mi primera experiencia profesional fue en el Banco Central de Venezuela. Bueno, en ese entonces yo me acuerdo que incluso quería entrar a la CAF, pero al final no entré. Me imagino, bueno, la CAF siempre es la CAF, ¿no? No sé cómo será hoy en día, pero en esa época la CAF era chévere, digámoslo así. Y bueno, en el Banco Central de Venezuela, entonces digamos que fui fortaleciendo aún mucho más mi interés por temas monetarios y financieros, también el tema de la inflación, etcétera, etcétera, porque yo también después de los estudios estaba también medio indeciso, ¿no? Porque también el área de políticas públicas también es algo muy interesante, pero de una u otra forma siempre tenía digamos que una leve inclinación más fuerte hacia el tema monetario y financiero. Y bueno, entonces así fui como ingresé entonces al Banco Central de Venezuela. Ahí me salió entonces una beca con la Konrad Adenauer aquí en Alemania, y entonces seguí haciendo aquí mis estudios en los temas financieros, ¿no? Aquí en Alemania fue un poco complicado porque cuando terminé mi segunda maestría estaba en plena crisis. Digamos que algo que siempre ha caracterizado digamos que mi devenir profesional siempre es que de alguna forma siempre he estado en alguna crisis, ¿no? En Venezuela estaba empezando la crisis, cuando estaba aquí en Alemania estaba la crisis del Euro crash,
Y bueno, ahí también tengo que decir, se me hizo un poco difícil ingresar al mercado laboral. Empecé a hacer pasantías. Estaba de pasante en la HSBC, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, en el área de research, pero era difícil conseguir como que un trabajo fijo, ¿no? Posteriormente empecé a trabajar más en el área financiera, y ya digamos que creciendo dentro del banco y dentro de la empresa, entonces otra vez pude regresar al tema de investigación económica, que es lo que siempre me ha apasionado, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que de alguna forma que caracterizó mi primera experiencia laboral y mi desarrollo laboral, primero siempre el factor presente de crisis, porque digamos que la banca internacional sigue estando en crisis, pero por otro lado, eso fue compensado por los factores apasionantes, interesantes, inherentes a una crisis, ¿no? Que dentro de una crisis uno también es donde aprende más cosas desde el punto de vista de contenido macrofinanciero en este caso, ¿no? Y bueno, sí, así es básicamente como llegué entonces aquí a mi posición actual, que me gusta mucho y bueno, también la desempeño con gran pasión. Súper interesante. David, y ahora que comentas justamente esto de que, bueno, las crisis siempre han estado presentes, creo que para todos los economistas, o por lo menos de esta generación, ustedes que se formaron estos últimos años aquí en Venezuela y vieron y vivieron, mejor dicho, todo el proceso de la crisis aquí en Venezuela, y ahorita tienen la oportunidad de estar afuera o de trabajar en empresas multinacionales o que se encuentran en otro país. Me gustaría que me comentaran si han sentido alguna diferencia entre los economistas venezolanos contra los economistas de otros países, y cómo creen ustedes que aprovecharon las situaciones que lamentablemente de crisis tuvimos que vivir en Venezuela en su vida laboral o en su vida académica. Si quieren comenzamos con Pilar, que ella fue la que empezó la ronda anterior. Ok, bueno, quizás esta pregunta, David y Desiree, que han estudiado afuera, tengan un poco más de contexto. Yo me he desarrollado mi vida laboral aquí en Venezuela. Es cierto que tratando, bueno, en Torino y en Pfizer, basada afuera, uno está en Wall Street y otro está en Londres, pero con un equipo básicamente venezolano. Pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención cuando mi jefe en Enfield vino acá a Venezuela y dijo: específicamente estoy buscando crear una oficina de investigación para cubrir mercados emergentes en Venezuela, porque el venezolano está acostumbrado a pensar fuera de la caja. Entonces creo que eso es una ventaja competitiva que tenemos al estar acostumbrados, por lo menos los economistas venezolanos que nos especializamos además en esta área de análisis económico, consultoría, en trabajar sin cifras. Es ya un background, pensar en gobiernos que están, no sé, es una experiencia muy buena venir de Venezuela cuando estás estudiando Turquía a Erdogan, por ejemplo, que quiere inventar la rueda económica. O sea, ya esto lo he vivido, entonces creo que eso nos da una posición ventajosa a la hora de estudiar estos países desastres, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, sí, en contraposición, cara a cara con economistas de otros países, creo que quizás David y Desiree puedan responder mejor. Perfecto. Desiree, si quieres seguir tú o David. Desiree, por favor. Gracias. Bueno, ahorita en mi experiencia en la maestría, bueno, justamente la estoy comenzando. Mi maestría es interdisciplinaria, lo que implica que no solo estoy con economistas, es un poco, o sea, ya en las maestrías creo que a veces se va expandiendo el rango con las personas que normalmente te rodeas, pero lo que sí debería decir es que me he dado cuenta de que normalmente cuando uno dice economista en
por lo menos aquí, que veo gente, no sé, desde China, India, Estados Unidos, la propia Latinoamérica, veo que están mucho más concentrados hacia algunas áreas específicas de la economía. Por ejemplo, me tocó uno que era economía histórica, economía más cuantitativa, economía empresarial. Había gente que se graduó de economía y nunca había un modelo econométrico en su vida, cosa que para mí era como un poco extraño, viendo en retrospectiva como la manera en que nos dan la carrera. Entonces, esa yo diría que es la principal diferencia, que como veo que ellos están como mucho más concentrados, y diría que nosotros tenemos como un aspecto más integral. O sea, viéndolo de esa manera, bueno, o sea, nosotros tenemos materias en donde estudiamos historia de economía, estudiamos a Adam Smith, estudiamos Marx, tenemos crítica, tenemos un fuerte background econométrico, tenemos micro, macro bastante robusto, también depende de lo que tú te quieras hacer, pero tenemos como que toda esa diversidad. No nos quedamos en una sola área. Eso tiene ventajas y desventajas, debo decirlo. A veces cuando te quieres especializar es mucho mejor solo tener un área, pero si estás intentando explorar la carrera como un todo, te da esa generalidad. Eso es lo que yo diría. Perfecto, David. Me sentí muy identificado, bueno, con lo que dijeron mis dos colegas, también con lo que dijo Pilar. Yo creo que también, digamos que el hecho de que yo sea un economista formado en gran parte en Venezuela, también digamos que es un plus para mi posición actual, ¿no? Porque digamos que como economista venezolano, aquí se dice you can think out of the box, o sea, puedes ver otras cosas que de pronto otros no ven. Y básicamente ese es mi trabajo, o sea, mi trabajo es identificar dónde podría surgir la próxima crisis financiera, ¿no? Ese es básicamente mi trabajo y yo creo que también estoy en la posición actual donde estoy gracias a venir de Venezuela, porque digamos que tenemos como que un trasfondo que digamos que nos da ciertas herramientas analíticas, pero también intuitivas en el análisis económico y específicamente en el análisis de crisis y potenciales crisis económicas. Ahorita con respecto a las nacionalidades, bueno, aquí mis colegas en Alemania es muy internacional, está un poco más mezclado. Ahorita mis colegas que están en Wall Street, ahí sí, en Estados Unidos creo que se ve un poco más la diferencia. Por ejemplo, los temas de cuantitativos, uno ve entonces en el organigrama que son casi exclusivamente gente de Rusia. Digamos que ellos tienen una muy buena formación matemática. También chinos tienen buena formación matemática. Temas así de trabajar con datos y así un poco como que optimizar el flujo de datos y eso generalmente se hace en la India, ¿sí? Creo que ahí los colegas hindúes son muy buenos. Y así temas analíticos y más así estratégicos, entonces generalmente lo hacen los colegas estadounidenses, ¿no? Y también los colegas aquí alemanes, ¿no? Pero en mi caso particular, creo que en el tema de identificación y simulación de crisis, potenciales crisis, creo que como economista venezolano tenemos una ventaja comparativa significante. Ok, muy bien. Aquí tenemos una pregunta por parte de una de las personas que está aquí en el conversatorio, por Verónica Peña, que pregunta que una vez egresados de la universidad, ¿cuál sienten que fueron los principales retos a los que se enfrentaron? Entonces, si quieres empezar tú, Pilar. Una vez salido de la universidad y enfrentándome en el campo laboral, bueno, tendría que hablar un poco de mi experiencia en ecoanalítica. Los principales retos fue eso, quizás tendría que decir aterrizar un poco todo ese andamiaje modelístico. O sea, yo, bueno, voy a echarles un cuento. Por ejemplo, cuando yo entré en ecoanalítica, te pedían para entrar un escrito en inglés y en español sobre cualquier tema macroeconómico.
y yo escogí hablar sobre las crisis y las balanzas de pago de Krugman. Porque me parecía que era un tema muy relevante en ese momento para Venezuela, era 2011, tipo de cambio fijo, y cómo al proteger ese tipo de cambio fijo los países terminan acabando con las reservas internacionales y se suceden las crisis de balanza de pago. Bueno, eso me llevó a que una semana o 2 semanas después, en ese momento el BCB publicaron las cifras de la balanza de pago y me dijeron, escríbete un reporte semanal de eso. Y yo, ese fue, entonces o sea, yo recuerdo que a nadie le gustaba mucho contabilidad social en ese momento, pero fue hacer las paces con la materia y releer todos los manuales de balanza de pago y ver lo importante que eran para ver qué te estaban diciendo las cifras de un país y cómo se estaban comportando y hacer el seguimiento. Eso quizás fue, y bueno, de ahí en adelante todo lo que vino, las cifras fiscales, todo esto. Creo que eso fue mi principal red de recuerdo. Chévere. ¿Desiree? Bueno, coincido bastante con Pilar en ese sentido de que a veces el reto que se nos presenta es como, bueno, todo lo que nos enseñaron, concretizarlo para utilizarlo de alguna manera profesionalmente. Creo que eso es muy relevante. En mi caso, yo diría que el principal reto era pensar si lo que quería seguir haciendo era economía. Me gusta mucho el área de políticas públicas, como ya se podrán haber dado cuenta, pero políticas públicas no siempre es economía y a veces hay líneas muy finas que a veces se mezclan, pero a veces no. Cuando tú estás analizando o estás haciendo gerencia de proyectos, tú podrías decir, bueno, nada, esto tiene que ver con economía, etcétera. Y muchas veces fue hacerme las paces conmigo misma, decir, bueno, yo estudié economía por algo, a mí me dio una serie de herramientas intuitivas de pensar en incentivos, en trade-offs, en costos, directos o indirectos, etcétera, y eso es lo que yo voy a llevar en mi campo profesional. Entonces fue como hacerme las paces y decir, mira, a pesar de que no necesariamente yo estoy aplicando un modelo de regresión todo el tiempo, estoy haciendo economía de alguna u otra manera. Y cada vez más me doy cuenta de que efectivamente ese es el camino. Ahorita me estoy yendo como ya no a la parte práctica, sino a la parte teórica detrás de todos los proyectos de desarrollo. Entonces es justamente eso. Yo diría que también muchas veces nos juzgamos demasiado por los trabajos que tenemos o si estamos haciendo A o B, y creo que la idea es hacer lo que te apasiona y utilizar las herramientas que te da la escuela de la mejor manera. Excelente, súper importante eso de hacer lo que a uno le apasiona, ¿no? Creo que a los tres se les nota muchísimo que les gusta el área en el que están o en lo que están trabajando. David, si quieres seguir tú. Sí, bueno, hacer lo que a uno le apasiona, yo creo que subconscientemente de alguna forma siempre uno lo va a tratar de hacer. Ahorita digamos que cuando uno ingresa al mercado laboral, uno se da cuenta que no siempre es así, ¿sí? Y a veces uno está en una determinada etapa, digamos que la tienes que utilizar como puente para después poder hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, eso fue uno de los aprendizajes. Y otro aprendizaje también fue el tema de, bueno, yo también siempre he estado muy apasionado por los temas venezolanos y también, no sé, con el análisis de inflación, etcétera, etcétera. Yo estaba sumamente enfocado en Venezuela, también durante mis estudios, los papers, todo siempre estaba enfocado en Venezuela. Y digamos que a mí también, quizás lo que se me hizo más difícil fue como que cambiar el switch, ¿no? Porque estaba muy, muy enfocado en temas apasionantes sobre Venezuela, pero como que cambiar el switch y aplicar todas esas herramientas ya a temas más internacionales y globales, digamos que eso fue lo que no se me hizo difícil, sino digamos que se me hizo difícil realizarlo, ¿no? Y bueno, sí, eso fue más o menos, digamos que las dificultades, entre comillas, que tuve que afrontar, ¿no? No, buenísimo. Aquí tenemos otra preguntita, es directa para David. ¿Cómo era tu manejo del alemán cuando te becaron? Pero me gustaría aprovechar de enfocar esta pregunta a que, bueno, ustedes ahorita se encuentran en el exterior
Desiree está haciendo ahorita una maestría con una beca. David, tú también fuiste becado por una universidad. Entonces, si pueden contarnos un poquito más cómo fue toda esa experiencia de las becas, sobre todo, del estudiar afuera. Y bueno, para Pilar, que no ha tenido esa experiencia, también me gustaría conocer, porque sé que estuvo en dos programas aquí en Venezuela que son bastante reconocidos, es más, cuando los leí los identifiqué fácilmente, o sea, nosotros lo escuchamos y que nos cuentes también un poquito de tu experiencia de esos programas aquí en Venezuela. Entonces, si quieren empezar David o Desiree. Bueno, bueno, mis estudios aquí en Alemania fueron totalmente en inglés, en las dos universidades, incluso en ese programa que hice en Kiel, tuve creo que 10 profesores y solo uno era alemán, o sea, los otros eran de universidades americanas e inglesas que estaban ahí de profesores visitantes, ¿no? O sea, estaba, por ejemplo, Peter Neary, el que hizo el tema de la, ¿cómo se dice?, de la maldición de los recursos naturales, el que escribió ese paper en Oxford. Estaba, no sé, habían varios profesores, pero lo que quiero decir es que estaba en inglés, ¿no? O sea, ahí lo determinante era el tema de inglés, no tanto el alemán, ¿no? Yo ya había estudiado alemán antes, unos años, y eso me ayudó entonces, digamos que a conseguir la beca, ¿no? Pero en los estudios como tal lo importante era el inglés. Y con el tema de becas, bueno, hay siempre diversas oportunidades, ¿no? Creo que, bueno, en esa época la Fulbright estaba dando becas para Estados Unidos. Estaban las becas Chevening. Tengo un amigo que se graduó conmigo que se fue con la beca Chevening a Inglaterra. Pero también hay muchas becas ofrecidas por Alemania, ¿sí? Y eso a veces, claro, uno siempre piensa inmediatamente en Estados Unidos o Inglaterra, pero Alemania también es una economía pujante y requieren de personal calificado, ¿no? Y ellos también siempre ofrecen becas, ¿no? Entonces yo les sugeriría ahí que vean las fundaciones Konrad Adenauer. Está también el ILDIS, que es de la Friedrich Ebert, que es otra fundación, y están naturalmente las becas del DAAD, ¿no? Que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Bueno, complementando un poquito las oportunidades existentes, creo que las becas Erasmus también son muy buenas y muy competitivas, sobre todo para las personas que se quieren ir a Europa. En mi caso, yo soy becaria Chevening del programa de la Foreign Common Office and Development del Reino Unido y la Embajada de Reino Unido en Venezuela. Lo que les pudiera decir, o sea, creo que el tema de las becas es como un tema aparte, o sea, me puedo echar horas y horas hablando sobre cómo estrategias satisfactorias para aplicar y quedar, pero lo que creo, y creo que es más difícil y creo que es una de las cosas que les debería quedar, es que muchas veces estas becas no son para recién graduados, y lo debo decir, yo cuando recién me gradué, yo estaba como loca pensando que sí, me voy a ganar una beca Chevening, y no lo vas a hacer. Tienes que tener trayectoria, tienes que tener una historia que contar por ti mismo, y eso normalmente todavía uno no lo tiene cuando recién está saliendo de la universidad. Entonces, para mí es muy importante, y yo por lo menos en mi caso, apenas salí de la universidad, empecé a hacer una beca en el IESA, que en el IESA también ofrecen becas muy competitivas, y les recomiendo para los que puedan también como irse en ese camino, porque te da chance de explorar el terreno profesional, saber qué es lo que quieres hacer y tener una historia que realmente enlace con tu trayectoria futura y con lo que vas a estudiar en el país. Al final creo que eso es lo más importante y eso es lo que te va a diferenciar de mucha gente. Entonces, en ese sentido, eso es importante. Igual, el manejo del idioma, bueno, uno a veces siempre, yo particularmente sufrí bastante, no era experta hablando inglés, tampoco siento que lo soy ahorita, pero uno va como con las etapas, a presentar el GRE, todavía no lo he hecho, pero son cosas como que vas viendo los requisitos, y cualquiera que tenga alguna duda específica me puede buscar por LinkedIn y le puedo dar como tips más específicos sobre todo esto. Al final, tener una experiencia y conectar con gente
que ya haya ido a las becas también es parte de ganar. Súper interesante y muchas gracias, Desiree, por ponerte a la orden con ese tema de las becas. Después también podemos ver si te invitamos a algo específicamente en esa área. Pilar, si quieres seguir tú. Sí, por favor, yo también quiero estar en ese conversatorio de las becas, es decir, vale, mi experiencia en los programas, voy a empezar por el de hidrocarburos. Siempre me interesó el petróleo, bueno, no siempre, es mentira. Cuando estuve en la carrera realmente no sabía muy poco de petróleo, solo lo vi en teoría en política 3, creo que Peraza lo daba, y ya. Y luego, pero sí, ya una vez en la experiencia laboral, el tema petrolero, el PIB petrolero, todo cómo movía y cómo eso se irrigaba dentro de la economía, pues era un factor fundamental para el análisis aquí en Venezuela. Y me empezó a interesar mucho la producción, los determinantes, y bueno, este programa de IESA realmente es excelente, es muy reconocido y tienes la oportunidad de tener profesores ex PDVSA, que me parece que son una eminencia, que van desde la química, la composición química del petróleo, relación con petroquímicos, con gerentes, es como que abarcas como que todos las áreas de la industria y con profesores de primera mano, evidentemente Monaldi, está ahí, tienes, bueno, con Manuel Puentes, llevo 2 días tratando de recordar el nombre de este profesor de economía rentística. ¿Ustedes, alguien me lo puede recordar? Porque estuve viendo unos videos de él buenísimos que se los recomiendo, aprovecho y se los recomiendo, que están en YouTube, que pasa por todo el pensamiento económico desde Aristóteles hasta la actualidad, pero no recuerdo, Batista, Drúbal Batista, viste, clase con Drúbal Batista, que en paz descanse. Y bueno, nada, fue una tremenda experiencia, además también por el networking, que creo que es algo que David y Desiree han comentado, pero creo que seguramente lo dirían, en este tipo de programas también es muy importante el networking, son un muy buen fuente para trabajos futuros. Entonces, el networking y las personas que conocí ahí, súper competentes en diferentes áreas, en ese momento éramos, no sé, éramos una cohorte de, no sé, 60 personas y yo creo que éramos 20 economistas y 20 abogados. Eran muchos abogados, pero abogados en la industria petrolera, vimos temas tributarios, o sea, muy bueno, me gustó mucho. Luego, como comentaba, me interesa, siempre me ha llamado la atención el tema de políticas públicas y me decidí hacer y porque en el análisis de mi trabajo es muy importante el tema político también. Y ahí yo no me gustaba mucho, me llamaba la atención, pero es un tema en el que tienes que meterte. Hay países, por ejemplo, yo cubro ahorita también directamente Costa Rica. Costa Rica, todo el mundo, o sea, yo llegué a ese país hace poco con una visión de un país de Centroamérica, el más europeo, el más estable, y resulta que tienen un tema político armado fuerte. Entonces, ¿cómo abordar los temas políticos y los conflictos políticos? Era algo que yo no sentía que tuviera, no tenía el andamiaje, la escuela, la historia, las políticas, pero no como para organizar y enmarcar tu análisis y mi producción de reportes y dar consejos y cómo generarte un view. Y bueno, decidí meterme en este programa, que es verdad que está más enfocado a servidores públicos y bueno, pero o sea, me dio herramientas muy importantes. Además, en el contexto en el que estamos ahora en Venezuela, pasamos una materia que me gustó muchísimo, es el tema de las transiciones, que lo determina. Leímos sobre las transiciones en Chile, en España, cómo a veces es un error compararlas con Venezuela, el tema de la importancia de la institucionalidad, que bueno, nosotros lo vemos como modelos, hace Barón Acemoglu o Zelay Martin, pero no verlo desde otra visión. De la importancia del tejido social, de los capitales, bueno, aquí me puedo extender, me gustó mucho, en resumen también, y bueno, los invito a hacerlo para los que estén aquí en Venezuela. Bueno, buenísimo, y nos vamos con un montón de sugerencias, tanto en becas y programas que pueden hacer aquí, todas las opciones. Me llamó muchísimo la atención que Desiree estaba comentando de que, bueno, en su momento, al principio cuando se graduó, quería aplicar de una vez a una beca o quería hacer cosas que, bueno, después se dio cuenta que tenía que tener una experiencia y todo aquello,
Y me hizo pensar en que, bueno, uno al principio cuando se gradúa o está entrando en el mundo laboral no sabe mucho hacia dónde va, qué está haciendo. Y se me ocurrió preguntarles ¿qué podrían decirse a ustedes mismos, o sea, si, ahorita en estos momentos, si pudiesen viajar y hablar con ustedes recibiendo su título ahí recién graduados, ¿qué recomendación se darían? O qué sugerencia, qué comentario, no sé. David está pensando. David, si quieres empezar tú o... Bueno, yo diría que calma, ¿sí? Porque, claro, yo me acuerdo cuando yo me gradué estaba lleno de ideas y claro, uno, digamos que recién graduado, uno quiere saber inmediatamente qué es lo que uno va a hacer, a dónde uno va a ir. Sí, yo creo que más que todo es un proceso progresivo, ¿sí? De construcción profesional, ¿no? No es tanto así como no es como un shock positivo que sales graduado e inmediatamente ya tienes tu futuro escrito en piedra. Yo creo que más bien, sí, es un proceso flexible, proactivo, de construcción y aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, quizás sí, un poco de calma y bueno, claro, calma con pasión, ¿no? Y con interesarse por cosas, etcétera, etcétera, y ya ahí van surgiendo automáticamente las oportunidades y las ideas, ¿no? Yo creo que me gusta mucho eso que comenta David, porque yo creo que yo me diría más o menos lo mismo. Me diría algo así como, trabaja y no te apresures, porque uno siempre tiene la idea de que va de un punto A un punto B y que eso es una línea recta. Y la realidad es que la vida da muchas vueltas en el medio y puedes llegar a alcanzar tus objetivos. Algo que a mí me enseñó un poco este programa internacional que yo me fui de la Fundación Botín es, bueno, la importancia de trazarte objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y de alguna manera estructurar a través de pasos cómo vas a alcanzar esos objetivos. No necesariamente todo lo tienes que resolver, pero yo creo que viéndome hoy en la retrospectiva, y me acuerdo perfectamente cuando me estaba graduando, de que bueno, tenía como montones de inseguridades, quería estudiar afuera, quería trabajar en CAF, y bueno, esas son cosas de que en verdad yo pude hacer en mi trayectoria profesional porque dirigí mis recursos hacia eso y puse claramente cuál era la mirada que yo tenía que tener. O sea, por lo menos en mi caso, trabajar en CAF no fue algo que se me dio justo recién de graduada, ya tenía 2 años de experiencia, estaba trabajando en áreas del sector público, cosa que es un área muy atractiva para entrar dentro de CAF, que es una institución que efectivamente se preocupa por el desarrollo de la función pública y de proyectos en energía, agua, saneamiento, educación, infraestructura. Entonces, es importante tener metas y trabajar hacia esas metas, pero tampoco crean que esas metas se van a lograr de un día a otro, entonces hay que ser constante con todo eso. No se estresen demasiado, pero sí trabajen para eso. Sí, yo creo que me diría algo parecido, pero también como consejo para mi persona del pasado y para los que estén escuchándolo, sí creo que es cierto que nuestras experiencias en los tres fueron como un poco, como, o sea, la vida nos fue llevando, nos fue gustando, un poco de ensayo y error, pero también es cierto que yo he conocido personas que lo tienen súper claro y te facilita bastante. Si ya desde el principio de la carrera vas encaminándote y vas trabajando en eso, pues puede ser un poco más, vas abonando el camino, buscas pasantías dirigidas a eso, buscas relacionarte. Ahorita las redes sociales me parece que son una tremenda herramienta. Si ven un economista o una persona que les gusta el área, escríbanle, contáctenlos, abonen el camino, que les vayan guiando, búsquense mentores. Yo lo hice un poco intuitivamente, no tenía claro dónde iba a ser, pero me llamaba la atención la economía, era lo que más me gustaba y fue en las materias donde me esforcé más. Y eso llegó a que cuando me recomendaron, me dio un link para mi desempeño laboral.
Entonces, bueno, mi consejo sería ese para mi persona del pasado y para los que están ahora. Si no lo tienen tan claro, tranquilos, no se agobien. Obviamente también puede ser un ensayo de error, puede ser que lo tengas todo súper trazado y todo se te caiga, pero sí es cierto que te puedes ir guiándote y puedes ir enfocándote y trabajando ese camino para ir abonando ese camino para tu futuro y tu desempeño laboral. Y creo que hay ahorita muchas más herramientas de las que quizás había en el pasado. Entonces, busquen mentores, guíense y vayan abonando ese trabajo y vayan para cuando salgan al mercado laboral, pues sea un poco más fácil la transición. O a estudiar afuera, o lo que quieran. Chévere, Pilar. También que estabas comentando, bueno, ahorita de los mentores, sé que previamente también comentaste sobre el networking y eso me hace pensar un poco en también este otro tipo de habilidades que no son tan técnicas, sino los soft skills bueno, que también son clave tanto para aplicar una beca, un trabajo, quedar en una universidad y todo aquello. Y me gustaría saber, sé que, bueno, obviamente ese tipo de habilidades son diferentes en todas las personas y hay personas que se destacan más en unos que en otros, pero bueno, si ustedes tienen así como, sí, algún tipo de, o recomendación o algún tipo de habilidad que ustedes consideren que es muy importante para el economista y para desenvolverse en el ámbito laboral y académico. David, si quieres empezar tú. Sí, yo creo que los soft skills son muy importantes, sobre todo si uno quiere crecer en el área profesional, ¿no? Porque uno a mediano plazo, digamos que en la gerencia de proyectos, es en gran parte eso, soft skills, ¿no? Trabajar con gente de distintos backgrounds, a trabajar en ámbitos internacionales y yo creo que lo más importante ahí es la comunicación, ¿sí? O sea, uno tiene que tener siempre una comunicación apropiada, uno tiene que tener unos valores en los cuales uno cree, obviamente, firmemente, y hay que comunicarlos también de forma apropiada, ¿no? Sobre todo en todos estos temas económicos, yo creo que al final uno solamente tiene una pequeña visión del todo, ¿sí? Y de pronto uno hace un modelo súper sofisticado y uno cree que descubrió, no sé, algo importante y probablemente uno sí lo hizo, pero uno está contribuyendo con un granito de arena y los demás también lo están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que al final los verdaderos resultados surgen del trabajo en equipo, ¿no? Y el trabajo en equipo funciona solamente si uno precisamente uno está consciente de que uno está poniendo el máximo esfuerzo para poner un granito de arena y los otros ponen el otro granito de arena, ¿no? Y dentro de esa dinámica, la comunicación apropiada, la comunicación constructiva, positiva, uno también tiene que, digamos que la gente que trabaja para uno, por ejemplo, uno también, claro, siempre tiene jefes, pero digamos también la gente que está bajo la supervisión de uno, siempre hay que, digamos que, motivarlos, hacer coaching y sobre todo el tema de la pasión es muy importante, ¿sí? O sea, uno tiene que hacer lo que a uno le gusta y uno también tiene que transmitir esa pasión hacia los que trabajan con uno, ¿no? Y de esa forma entonces uno está entonces en una espiral de retroalimentación positiva, ¿no? Digamos que sí, es eso, pasión y comunicación constructiva, ¿sí? Y flexibilidad sobre todo, o sea, saber que al final todo es relativo, incluyendo las teorías económicas. Súper bien lo que comenta David. Yo creo que agregaría la importancia del networking y de hacer redes. A mí, en mi caso, siento que me he sentido muy apoyada por un grupo de personas que tengo a mi alrededor que estamos como hacia los mismos temas y que también fueron desarrollados a partir, por ejemplo, de mi maestría en el IESA. Hice un gran equipo y gracias a ellos, ¿sabes? Son como mi roca de apoyo. Entonces, creo que la importancia del networking es importante y el networking se puede hacer desde a partir de tus grupos de estudio, de los voluntariados que tú haces, de los trabajos en los que has estado. Entonces,
es importante ir desarrollando eso. Y no está mal pedir ayuda, no está mal no saber, no está mal, sabes, pedir a alguien que te aconseje en su futuro. Yo creo que eso es parte fundamental de lo que me ha llevado a mí a seguir creciendo. Yo no creo que estoy en un punto excesivo, pero sí creo que todavía tengo mucho campo para seguir creciendo y creo que eso es importante. Entonces siempre estar guiada por las personas correctas y que tú también los apoyes a ellos. Es como esa retroalimentación para siempre garantizar como esos beneficios positivos entre nosotros. Además, que el networking como tal, de ahí pueden salir ideas, pueden salir proyectos. Yo creo que, bueno, iniciativas como las que ustedes están impulsando hoy aquí son como reflejo de eso, porque, bueno, es un trabajo en conjunto de que mucha gente empieza a dedicarle tiempo y esas iniciativas son importantes para establecer vínculos con las personas y hacer planes a futuro. Entonces, como que no desaprovechen ninguna oportunidad, o sea, dedíquenle tiempo a sus proyectos, a estar con la gente, porque eso da frutos en el futuro. Vale, de verdad que me parece una pregunta difícil y en mi experiencia laboral tendría también que rescatar, sí, lo que señalaba David, el tema del ejemplo, el trabajo duro, cuando estás en posiciones de responsabilidad. Para mí, de verdad que no tengo respuestas, es un tema pendiente también para estudiar, porque, bueno, para eso la gente hace MBA y estudia como el tema organizacional, cómo liderar equipos. O sea, yo hablaré de mi experiencia y que no es muy formada, sino es más bien empírica. Definitivamente fue un cambio de visión, como señaló David, tenemos jefes todo el tiempo y siempre yo decía el jefe que quería tener o críticas al jefe, este jefe sí, este jefe no, y luego cuando pasas tú a ser el jefe, dices, ¿qué jefe tengo que ser yo? ¿Cuál es el jefe ideal? Estuve en una posición todo este tiempo criticando a mi jefe y ahora yo estoy en esta posición. ¿Cuál es el jefe? Y al final esa idea que tú construyes quizás tampoco es la que quiere el equipo. Entonces una completa retroalimentación, cuestionarse, quizás bajar el ego, dar el ejemplo, trabajar mucho y siempre como el tema de la comunicación, que también señalaba David, es muy importante. Igual, en el trabajo generas relaciones muy intensas. Yo he llegado a caerme a gritos con mis jefes, igual hasta el sol de hoy son amiguísimos míos. También eso, no tomárselo personal, saber que son relaciones laborales, que al final del día son personas competentes y sí, son súper necesarios los soft skills, porque puedes ser muy brillante racionalmente, teóricamente, pero si no te sabes relacionar y llevar con el equipo, no vas a poder liderar un equipo o va a ser un equipo que va a tener muchos conflictos. Entonces, son muy importantes. Y tienes que estar siempre como que cuestionándote. El ego evidentemente influye. Los economistas, ayer vi un tweet de una chica que decía que los economistas es una de las profesiones con más egos que hay. Yo no creo, o sea, yo he tratado con otras profesiones y creo que también es más ego, quizás es más público, pero sí, hay que estar todo el tiempo, cuando estás en relaciones de trabajo, en equipos, liderando equipos, o estás en posiciones de poder o en subordinadas, creo que siempre tiene que primar el trabajo en equipo y el objetivo. No caer en temas como que, bueno, esta persona me cae mal, entonces no, lo primero siempre tiene que ser el trabajo y como que este objetivo superior. Y ya en lo personal siempre cuestionarse y dejar un poco el ego de lado. Esto es una experiencia totalmente empírica, esto se estudia y yo no lo he hecho. Buenísimo. No, muchas gracias por todas esas recomendaciones. Ahorita voy a seguir con una sesión de preguntas que nos han dejado aquí a través del chat. Bueno, por aquí primero, en verdad vi bastante interés por todo el tema de las becas. Preguntaban que si podían contar un poquito cómo lograron obtener esas becas y qué perfil buscan ese tipo de programas. Sé que eso es un tema bastante amplio, pero si nos pueden dar como una breve explicación de eso para que sepan cómo aplicar esos programas y eso, el perfil que buscan principalmente.
¿Quieres empezar, David? No, Desiree, por favor. Te cedo la Bueno, palabra. en este caso depende mucho de la beca a la que estés aplicando, es lo primero que diría. Creo que lo fundamental a la hora, o sea, las becas son chéveres, eso lo sabemos. Obviamente nos volvemos como estudiantes profesionales, que era lo que a mí me decían, nos pagaban por estudiar. Pero no se trata de eso, en verdad, se trata de hacer lo que a uno le guste y estudiar las cosas que a uno le guste, porque no hay nada más miserable en la vida que pasarse horas y horas y horas estudiando lo que no te gusta. Entonces es importante saber qué es lo que tú quieres hacer en ese momento y tenerlo muy claro. Una vez que yo tengas claro eso, puedes empezar a identificarte hacia qué tipo de becas podrías irte. Y yo diría que, por ejemplo, tener una historia es importante. En mi caso, yo ya venía de un perfil muy orientado hacia el trabajo del sector público. Había trabajado en el sector público, en la alcaldía Baruta, en un organismo no gubernamental, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, Transparencia Venezuela, y ya llevaba 3 años desempeñándome en CAF. En este caso yo ya tenía conocimiento de cuáles eran las realidades que se requerían y las habilidades que necesitaba para seguir desarrollándome en el área de políticas públicas, y lo que en mi caso fue como lo que yo vendí, porque bueno, esta cosa de las becas es que uno se vende uno mismo. Yo me vendí como que ya tenía algo de experiencia en el sector, como decía Pilar, empírica, y buscaba agarrar la teoría. Entonces, creo que eso es fundamental. Por lo menos yo voy a hacer aquí propaganda de mi beca. Las becas Tiffany no tienen orientación específica hacia donde uno se quiera ir. Se puede ir hacia el área de finanzas, medicinas, economía. Es multisectorial, interdisciplinaria. La idea es que tú tengas, uno, un compromiso con el país, que eso es fundamental, y dos, de alguna manera, al menos 2 años de experiencia laboral. Entonces, para siempre tenerlo muy claro. Sí, bueno, en mi caso, yo creo que lo más importante, o uno de los factores determinantes, bueno, claro, uno tiene que tratar de tener un buen desempeño académico, mostrar interés, pero lo que dijo decir es muy importante, el tema del networking, ¿sí? O sea, yo creo que al final lo que tienes que vender es una historia, y si esa historia es consistente, de alguna forma te va a catapultar entonces para conseguir una beca, ¿no? En mi caso, bueno, yo estaba en el Banco Central de Venezuela. De hecho, también estaba en el IESA, estaba en el programa Lidera, no sé si todavía exista. Y digamos que esa fue la historia más o menos que vendí consistentemente, ¿no? O sea, ¿por qué el tema monetario? ¿Por qué el tema financiero? Y bueno, yo creo que el tema del Banco Central y también, digamos que las actividades extracurriculares que hacía, por ejemplo, en el centro de estudiantes, y eso como que encajaban bien, digamos, para conseguir una beca en el área de economía monetaria y finanzas. Y también había estudiado algunos años alemán, que entonces de alguna u otra forma me complementaba mi perfil, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener una buena historia por detrás, una historia que vaya más allá, mucho más allá de simplemente algún incentivo económico. Uno tiene que también demostrar compromiso por el país. En mi caso, bueno, yo lamentablemente no me regresé a Venezuela. También tengo que decir honestamente que en el momento en que me monté en el avión, yo pensaba que iba en máximo 2 años, estaba de vuelta. Y bueno, entonces eso, cuando estaba aquí, empecé a hacer otra maestría. Que estaba pensando incluso que hacer un PhD, después no lo hice, empecé a trabajar 1 año, otro año, y digamos que así me fui estableciendo en Alemania, ¿no? Pero yo creo que el factor de demostrar algún interés genuino, algún compromiso con el país también es sumamente importante, ¿no? Sobre todo el momento de conseguir la beca. Ahora, si después se devuelven al país o no, eso al final también depende de las circunstancias, ¿no? No es una decisión enteramente individual. Chévere, por aquí tengo otra preguntita sobre las materias de la universidad.
Pero bueno, la voy a reformular un poquito y preguntarles qué tan importante consideran ustedes que fue su índice académico al momento de aplicar a becas o en su experiencia laboral. Y bueno, la otra pregunta era que cuál fue la materia más difícil para ustedes en la carrera. Pilar, si quieres empezar tú. Bueno, la materia más difícil, yo creo que fue la materia más difícil y que después más me gustó más cuando la entendí, fue creo que matemáticas 2, pero fue un choque para mí. Yo venía del primer semestre, donde veía la carrera era como 3 materias teóricas y una sola eh, cuantitativa, y luego se revierte en el segundo semestre y yo entré en conflicto con la carrera y bueno, esa materia me quedó la primera vez que la vi. Después empecé a estudiarla, empecé a entenderla. Recuerdo que la materia me la dio Gustavo Matos. Él entró como en un conflicto con el salón porque aplazaron el examen y yo no quería que lo aplazaran, no firmé. Bueno, una locura. El punto es que la segunda vez que la vi me pareció genial, o sea, me gustó muchísimo, pero ¿cuál era la otra pregunta? Porque era como la importancia del índice académico. Sí. A ver, yo ahora me arrepiento, yo nunca le di mucha importancia al índice académico. Yo tenía una premisa como que si veo un profesor que no para decirlo un poco de manera eufemística, que no daba la talla, yo daba el mínimo esfuerzo. No me preocupaba por el índice, me decía, yo no voy a perder mi tiempo, porque yo además trabajé, yo no soy caraqueña, soy de Ciudad Bolívar, entonces trabajaba, mi tiempo era limitado, trabajaba muchísimo, entonces que a posteriori, esto también creo que sería un consejo, me parece un error. El índice académico obviamente determina eso, si vas a estudiar fuera, es importante tenerlo, pero en ese momento yo no lo veía así. En mi experiencia laboral no ha sido tan determinante. De hecho, yo recuerdo cuando me entrevistó Alejandro Grisati en Ecoanalítica, me dijo que a él no le gustaba contratar a personas de 19 y 20 porque eran unas personas que se habían dedicado a estudiar mucho, pero no tenían como el networking o como que era una cosa que él consideraba importante para el análisis económico. Que personas que no habían sido quizás tan brillantes o no habían tenido unas notas tan altas, pues al final resultaban siendo como más rebeldes o buscando nuevas conexiones. No sé, eso me lo dijo él y lo estoy repitiendo. Pero creo que sí es determinante y lo hubiera hecho distinto. Sí, de aquí. O sea, si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, creo que sí es algo en lo que hay que mirar, y sobre todo si quieres estudiar fuera, si quieres aplicar a becas, es algo que definitivamente, bueno, es parte de las reglas del juego y tienes que aplicarte en eso. ¿Deciré? Bueno, en este caso, yo sí me fue muy bien en la universidad, entonces creo que fue como un plus, pero no siento que al menos mi índice académico fue algo determinante para todas las experiencias laborales que tuve. O sea, más allá de decir, ah, qué bien, sacaste una mención, o qué bien, tienes un índice súper alto, no siento de que me dio más o menos en comparación con mis compañeros. O sea, siento que era como un plus que estaba escrito en mi CV. Y obviamente para las becas funciona. Lo que yo sí considero, y creo que Pilar entró bastante en ese punto, o sea, esa recomendación de Grisante, yo siento que es importante hacer que la universidad no solo es acerca de las notas, es acerca de tener como ser integral. Y yo intenté involucrarme como en bastantes cosas, que es algo que estoy contenta. Yo era munera, debatí, estaba en algunos voluntariados, entonces como que siento que eso hizo mi experiencia académica un poco más enriquecedora, y muchos de mis amigos lo saqué de esas experiencias porque vives experiencias muy intensas en muy corto tiempo. Entonces, las notas no son todos, intenten tenerlas, pero también intenten hacer de la universidad una experiencia integral. Entonces, como en ese sentido. Yo creo que, y sobre la segunda pregunta, la materia más difícil que vi,
Yo diría que probablemente fue econometría. En mi momento, econometría uno la estaba dando Rodolfo Medina, que era como tradicional porque quería raspar a todo el mundo y tal. Bueno, cosas que pasan, ¿sabes? Creo que uno no le puede agarrar miedo a las materias, creo que es una materia súper útil, creo que determina mucho mi visión ahorita, o sea, yo siento que tengo como una visión bastante cuantitativa de la realidad, a pesar de que siento que incluso es de mis materias más bajas dentro de mi Cardex. Entonces tampoco se estresen, esas son cosas que a uno se van dando, y tampoco una sola materia, porque no la entendiste en este momento, no es que la tienes que vetar por completo, dale oportunidades, luego la puedes seguir desarrollando laboralmente. Sí, bueno, yo coincido con Desiree. El factor, digamos que el índice académico es un factor importante, pero no es un factor determinante. Me mencionaste un poco el tema de econometría y Rodolfo Medina. Yo me acuerdo que yo creo que eso fue al final fue una de mis mejores materias, ¿sí? Aunque yo me acuerdo que el primer examen lo raspé, pero no lo había raspado, sino que fui a reclamar y resultó que era, no sé, un 17 o algo así. Pero fue una materia muy importante porque lo que ahorita estoy aquí trabajando y lo que tengo aquí enfrente de mi computadora, básicamente estoy aplicando lo que aprendí en econometría 1, ¿no? O sea, porque analizar regresiones, MCO y ese tipo de cosas, esos modelos básicos que son los que más se usan, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, sí, el factor académico es importante, pero no es determinante. Más determinante es esa historia adicional, ¿no? Que puedes contar. Y yo creo que lo que fue decisivo, en mi caso, para conseguir la beca, fueron las cartas de recomendación, ¿sí? O sea, ustedes tienen que conseguir buenas cartas de recomendación de alguna persona, digamos que importante, o algún profesor, etcétera, etcétera. Yo creo que eso al final sí es determinante, tener buenas cartas de recomendación, porque un, un profesor o un economista reconocido puede hablar mucho más de ustedes de lo que es un simple número, una simple nota puede decir, ¿sí? Sí, eso digamos que sería mi recomendación. Vale, buenísimo. De verdad, muchísimas gracias. Ya estamos por cerrar, pero antes me gustaría darles igual un espacio para cualquier recomendación, sugerencia, o si quieren contar alguna anécdota o hacerse alguna pregunta entre ustedes. Y bueno, darles esa oportunidad antes de cerrar con este conversatorio. Si quieres empezar tú, David. Bueno, alguna anécdota. Nada, bueno, no se me ocurre nada espontáneamente. Lo que sí les puedo decir es que les deseo mucho éxito. Para mí fue un gran placer aquí poder hablar con la gente de economía de la UCB, que para ser franco, hace tiempo que no paso por allá por la universidad. Y claro, si tienen alguna pregunta de becas o estudios en el exterior, con mucho gusto estoy aquí para ayudarles y darles mi visión personal, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, David. No sé, Desiree, si quieres seguir tú. Bueno, yo quisiera como contar esta anécdota. Siento que no, obviamente las circunstancias cada vez son más críticas, estudiar es más difícil, tenemos demasiados problemas globales y nacionales como para uno ponerse a pensar en estudiar. Es difícil, me pasó, tuve como alrededor de 4 paros cuando estuve estudiando. Y siempre me recuerdo al profesor Balsa, que es alguien que le tengo demasiado cariño porque fue demasiado determinante en mi trayectoria académica, porque estoy estudiando justo lo que él me dio hasta ese punto. Creo que no se lo he dicho, pero es así. Y Balsa siempre nos decía, miren, cuando uno se siente desmotivado, agarren un libro y empiecen a leer, ¿sabes? Empiezas a encontrar un mundo totalmente distinto del que tienes.
y le empiezas a ver más sentido a las cosas. En algunos momentos uno se siente impotente porque, bueno, no puedo hacer nada, bueno, estoy en mi casa, mis profesores no van a la universidad, no hay profesores, todas esas cosas las viví y ustedes las están viviendo en mucha mayor medida. Y sé que las circunstancias son duras, pero no pierdan ese interés por estudiar, porque eso es determinante para todo. Y agarren un libro, intenten, síguenlo intentando, a veces uno no tiene ganas, pero la perseverancia es muchas veces la que más se premia. Y en ese sentido mi recomendación es, con todo esto, generen una historia, o sea, busquen lo que les apasiona y trabajen por eso. No siempre esto va a ser un camino recto, pueden venir muchos obstáculos, muchos rechazos, tanto oportunidades laborales como académicas, etcétera, pero la idea es siempre ir buscando. Y para eso, bueno, muchísimas gracias también por invitarme y estoy súper pendiente de cualquier cosa que quieran hacer luego. Gracias, Desiree. Y bueno, para cerrar, Pilar. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Complementaría lo que dijo Desiree, no solo, o sea, estamos viviendo unos momentos bastante especiales de crisis no solo nacional, sino global, como bien dice ella, pero también se está como reformulando el mundo ya a pasos así gigantes. Yo tengo, creo que 8 meses trabajando desde la casa, cosa que no se pensaba en Venezuela, pero bueno. Y no solo tomar un libro, o sea, hay un montón de plataformas con las mejores universidades del mundo, con profesores gratuitos ahí en YouTube, en edX, en un montón de plataformas donde puedes ir aprovechando el tiempo y formándote. Y creo que dice mucho también, puede ayudarte para tus futuros planes, ya sea académicos o profesionales. Una persona que yo veo como a la hora de contratarlo, una persona puede ser que no tenga experiencia laboral, pero hizo un montón de cursos en áreas relacionadas, se ve la curiosidad, se ve la formación y lo que dice es decir, la perseverancia. Entonces, buscar siempre la vuelta y ver hacia dónde queremos ir. Me pongo también a la orden, si a alguno le interesa el área en la que trabajo, estoy a la orden, escríbame por Twitter, yo les respondo para conversar, para decir, para contarles un poco más de qué es lo que hace un analista financiero en una banca de inversión. Y bueno, nada, muchísimas gracias, creo que a la Escuela de Economía, al Centro de Estudiantes, creo que están haciendo una labor maravillosa. Y bueno, nada, me pongo a la orden para lo que necesiten. Gracias a todos por escucharme y por estar aquí. Vale, bueno, de verdad, muchísimas gracias a los tres. De verdad que creo que los tres tienen una trayectoria y unas experiencias muy especiales y que, bueno, para nosotros que estamos de salida de la universidad o muchos que también están aquí, que están apenas empezando, son un gran ejemplo para ese camino que nos queda a muchos. De verdad, súper, súper agradecidas con ustedes también por el tiempo. Sé que, bueno, también Desiree y David que están en Europa, Pilar aquí con su internet, pero bueno, eso no fue obstáculo para conectarnos y compartir con todo el mundo. Igualmente, gracias a todos los que se conectaron y participaron. Recuerden, en el chat está el link para la asistencia y para que puedan tener su certificado. Asimismo, les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales. El Instagram es CE, Congreso de Economía, y también nos pueden seguir a través del Twitter. Se los vamos a dejar igual por acá y lo tienen en los correos. Se pueden unir al grupo de WhatsApp en el que estamos colocando todos los links para las ponencias y es más fácil el acceso, igual todas las invitaciones les están llegando. Para la que tenemos ahorita, las 2 ponencias que vienen siguientes a estas, también les estarán llegando los correos en cualquier momento. Y por último, bueno, darle las gracias a nuestros patrocinantes, Value, Econométrica, Ticketplate y CoinGroup. Recuerden que, bueno, cualquier duda nos pueden contactar a través de las redes sociales y nos vemos en un próximo evento. Muchas gracias a todos por haber participado y gracias a los ponentes una vez más. Gracias. Gracias, chao. un placer.